Hello, my friends. How are you today? Welcome to mi cocina. El día de hoy vamos a preparar unos deliciosos churros. Este postre es originario de la China y los mercaderes portugueses lo trajeron a Europa y a América lo trajeron los portugueses y los españoles. Para preparar los churros tradicionales se necesita una taza de agua, una taza de harina, la de todo uso, y un octavo cucharadita de sal para una taza. Pero como yo le quiero dar un toque más hogareño, más hecho en casa, más rico, le voy a agregar un huevo, 3 cucharadas de margarina. Esta tiene sal, por eso no le vamos a agregar más sal. Una cucharadita de vainilla, y para rebozarlos voy a necesitar un cuarto taza de azúcar y una cucharadita de canela. Para darle forma a los churros se necesita una churrera, pero yo no tengo. Entonces vamos a utilizar esta manga pastelera con la duya y este utensilio que sirve para decorar pasteles. Lo primero que vamos a hacer es poner a hervir el agua junto con la margarina. Esperamos a que se disuelva la margarina y cuando esté hirviendo el agua le vamos a agregar la harina. La harina la voy a cernir para que se me haga más fácil disolverla con el agua. Puede ver que ya el agua está hirviendo y la margarina ya está disuelta. Entonces le voy a agregar la harina y empezamos a mezclarlo aquí en el fuego como 30 segundos. Lo quito del fuego y comenzamos a mezclarlo bien, a integrar bien la harina con el agua y la margarina. Al principio le parece que es un engrudo, un pegamento que hace uno a veces en las escuelas, pero poco a poco va a ir amoldándose y va a quedar bien suave. Si tiene una batidora de pedestal con esta herramienta, úsela, es más fácil. En 5 minutos, menos de 5 minutos creo que termina de integrarlo todo. Todavía no se ha terminado de amasar, pero ya, perdón, ya puedo manejarlo con las manos. Ya no está tan caliente. Entonces aquí en su mesa de trabajo la saca toda esta mezcla. Vamos a amasarla bien porque tenemos que evitar estos puntitos blancos. Estas pelotitas blancas hay que deshacérselas porque si no le van a explotar. Y ay, Dios, que duelen esas quemadas. Todos los puntitos blancos hay que revisarlo bien, que no tenga ninguno. Ahora lo vamos a pasar a este tazón. Le vamos a agregar el huevo. Lo vamos a batir un poquito como que fuéramos a hacer un omelette. Le agregamos la vainilla. Y le agregamos como la tercera parte. Y la mezclamos. Lo va a ver un poco descontrolado, pero no se preocupe. Oigan a Luna, quiere mi atención. Y vamos a terminar de integrarlo bien. Le agrego otro poquito de huevo. Y lo integro bien. Y ahora le voy a agregar este último poquito de huevo. Termino de integrarlo. La masa bien integrada. Y creo que no tengo pelotitas blancas porque si no me explotan. Así que siempre hay que seguirlas revisando. Aquí tengo 2 tazas de aceite calentando. Puede usar el de su preferencia. Este es de aguacate. Pero puede usar el que más le convenga o el que más le guste.
Ahora en este decorador de queques voy a poner una parte de esta masa y la otra parte la voy a hacer en la manga pastelera. Se la cerramos. Y la tenemos lista para usarla. Ahora la manga pastelera la pongo en un vaso y se la agrego. Tiré aquí en el aceite un pedacito de masa y como miro que ya está flotando, pues ya está caliente. A temperatura media alta. Como este no es churrera, entonces hay que ayudarle. Yo lo aprieto por aquí y va saliendo directamente. Lo cortamos. Le voy a poner otro más. En este plato voy a poner como una cucharadita de aceite aproximadamente. Y aquí termino de hacer los churros. Y los voy a dejar listos ya para freírlos. Lo dejé 3 minutos por un lado, depende a usted cómo le gusten de crujientes, pero tienen que adquirir un color doradito. En este plato agrego el azúcar con la canela, la mezclo y me va a servir para rebozar los churros. Si usted quiere, solo hágalo con azúcar, pero a mí me gusta con azúcar y con canela. He pasado los otros 3 minutos, ya están tostaditos. Los voy a poner a escurrir y agrego los otros churros. Una vez escurridos los churros, los rebozamos con esta azúcar con canela. Lo sacudimos un poquito. Lo ponemos aparte en otro plato. Tienen que estar un poco calientitos. Ahora lo hacemos con la manga pastelera, el mismo procedimiento. Los churros los puede comer rebozados en azúcar o sin azúcar, pero con una salsa de chocolate, que es la que vamos a preparar en este momento. Los ingredientes que vamos a necesitar para la salsa de chocolate son media taza de leche, este es de almendra, puede usar la de su preferencia, 2 cucharadas de azúcar y 2 cucharadas de chocolate en polvo, este es chocolate amargo, una cucharadita de maicena y una cucharada de agua. Primero vamos a mezclar el agua con el azúcar y el cacao. Esperamos que se integre bien. En el momento que tengo calentando la leche, voy a agregar el agua con la maicena. La mezclamos bien para tenerla lista.
cuando la leche esté hirviendo. Ya está hirviendo el chocolate. Le bajo a temperatura media. Le agrego la maicena. Y sigo mezclándolo por 2 minutos aproximadamente, a fuego medio. Ok, my friends, terminamos de freír nuestros churros. La salsa de chocolate, a mí me gusta el chocolate así fuerte, amarguito. Entonces yo le eché 2 cucharadas, pero si a usted no le gusta tan fuerte, entonces solo hágalo con 1 cucharada de azúcar y 1 de chocolate. Estas con azúcar se comen así nomás, con cafecito. Y estas que no tienen azúcar, entonces se usa el chocolate. Mire qué cosa tan rica, Dios mío. Wow. Wow. Amigos, a preparar los churritos deliciosos. Nos vemos en el próximo video. Bye.